La oposición está en crisis. El rechazo a los partidos tradicionales ha permitido que en tan solo 3 años Morena alcance la presidencia de la República, 22 gobernaturas y una cómoda posición de nuevo partido hegemónico. Pero silenciosamente desde la oposición hay una amenaza que puede destruir las ilusiones de la Alianza Va por México y presentar una verdadera competencia Morena en 2024. En esta edición de Norte a Sur hablamos de la amenaza naranja. Hola, bienvenidos a esta nueva emisión de Norte a Sur. Los saluda Mario Padrón, consultor político, y quien tengo en compañía como cada semana, quien se aventó este intro que me encantó, que nos da todo de qué va a tratar esto, me acompaña el consultor premiado por la Washington Academy, Víctor Mancera. ¿Qué tal, Mario? Un gran gusto saludarte en esta tercera edición ya de Norte a Sur, un espacio que hemos creado aquí, Mario, consultor internacional, reconocido también por la Academia, en donde vamos a estar platicando como consultores, precisamente como expertos en comunicación política, acerca del acontecer nacional y de cómo va evolucionando el territorio electoral, el tablero electoral de aquí al 2023 y al 2024. Y el día de hoy yo creo que tenemos un episodio muy interesante porque vamos a hablar del futuro y vamos a hablar de cómo están evolucionando rápidamente las cosas, particularmente en la oposición que pareciera tan debilitada, que pareciera tan emproblemada en este momento. Vamos a hablar de algo que podría cambiar drásticamente las expectativas que muchos tienen para 2024. Hay un término que utilizas en esta primera parte con la que arrancamos, que creo que define todo el meollo del asunto con una síntesis en una sola frase, que es MC, la amenaza naranja. Porque hemos visto una batalla desde 2018 en un cambio de era en el mapa político nacional, en el cual aparece el fenómeno Morena, y de ahí entra esta alianza PRI-PAN-PRD, de la cual platicamos en el capítulo pasado. Si no lo han escuchado, dense una vuelta por ahí. Está muy interesante lo que fuimos platicando de todo. Y ahí nace de que pueda haber una tercera opción en unos huecos que vislumbramos como consultores políticos que pueda haber en el electorado, el cual puede ser que lo esté tomando MC o que un poquito más lento de lo que otros esperarían, pero está avanzando a paso seguro y despacito, pero sigue yendo para adelante, como lo es Movimiento Ciudadano y sus estrategias, que es lo que vamos a platicar el día de hoy. Mira, y yo sé que mucha gente que nos está escuchando en este momento va a decir, vamos, Movimiento Ciudadano es un partido pequeño, es un partido que realmente no pinta en muchos lugares, pero yo quisiera que recordáramos, Mario, ¿cómo estaba Morena en 2017? ¿Qué significaba Morena en 2017? Era prácticamente nada Morena, ¿no? Morena era una promesa, Morena era una posibilidad, y de pronto, en el lapso de un par de años, se convirtió en el gran monstruo político que es al día de hoy. Entonces, decir que un partido es un enemigo pequeño es o no aprender de la historia o no querer ver lo que está sucediendo, porque algo que hemos platicado, y sí invitaremos mucho a la gente a escuchar el episodio pasado, es que se está generando un vacío de alternativas. Hay mucha gente que dice, yo no estoy de acuerdo con el presidente López Obrador, yo no simpatizo con Morena, pero de ninguna manera quiero regresar a los partidos tradicionales ahora en la oposición. Y esa gente está ahí, nomás que es un electorado silencioso, y tú sabes que los electorados silenciosos, la gente que no se manifiesta cuando llega el proceso, son los más peligrosos, son los que dan sorpresas, son los que cambian las proyecciones que tienen los partidos sobre lo que se supone que va a ocurrir. Y no es tema de menos, tampoco es el tema de hoy Morena, pero podríamos usarlo como un primer ejemplo comparativo, tal cual. No estamos diciendo que va a ser igualito el fenómeno, pero por ejemplo, Morena en 2015, que fue su primera elección tal cual, mantuvo nada más su registro con el 4%, y bueno, 3 años después gana la presidencia de la República. Hoy día, como hemos platicado en otros capítulos, bueno, ya gobiernan 22 estados. Estos fenómenos se pueden ir dando cuando vislumbran con estrategia. Y MC, pues como tú dices, en 2017, ¿qué hizo? En 2018, MC fue con alianza con el PAN, sí, que ya lo acostumbraba. Fue con alianza con el PAN, y a partir de esto que Víctor y un servidor habíamos platicado en otras charlas que hemos tenido, no recuerdo si fue en un capítulo o fue en las charlas que tenemos aparte, en lo cual fuimos viendo que catalogamos al 2018 como un cambio de era en la política del país. Entonces hay un cambio por completo como fenómeno social, y MC después del 18 empieza a decir, no, pues yo voy solo, y está dando números interesantes. Hoy día ya gobierna 2 estados de los más importantes del país. Así es. Hay quienes consideran que en México es Ciudad de México, obviamente, Nuevo León y Jalisco como estados, llamemos de insignia de alguna manera. Y bueno, MC ya gobierna Jalisco y Nuevo León.
de entrada. Que Jalisco, me parece que en este momento, Mario, Jalisco creo que es el segundo mercado electoral más importante que tenemos en lo que antes se llamaba provincia. Es un espacio muy interesante, pero fíjate que justamente yo creo que si hay un actor político que ha entendido el mensaje de 2018, que ya hemos hablado, el hecho de que López Obrador no solo obtiene esos 15 millones de votos, 16 millones de votos que ya quedaron muy claros con la revocación de mandato, que eran propios, pero hubo alrededor de otros 15 millones de electores que dijeron, yo no quiero lo que estaba, yo no quiero estos partidos de antes. Y si alguien ha entendido esa lección fue Dante Delgado, y lo digo porque en distintas entrevistas se lo ha repetido, que estos partidos, el PRI y el PAN particularmente, no han entendido la lección y no se han adaptado a esa realidad. Hablamos en la ocasión pasada de precisamente cómo empieza a ocurrir en este momento ya una transición de las críticas, de la batería de críticas de la alianza, ya no tanto por Morena, sino a Movimiento Ciudadano, porque se están dando cuenta que ahí hay una situación a considerar. Y bueno, para hablar de Movimiento Ciudadano, Mario, yo creo que hay que hablar de Dante Delgado, de quien es su coordinador nacional, su presidente nacional, si, digamos el equivalente en otros partidos, porque Dante es al final el autor intelectual de este partido y de los triunfos que han ido logrando. Hablar de Movimiento Ciudadano, insisto, es hablar de Dante Delgado. Es un político que muy joven es politizado dentro del movimiento del 68, se integra después al PRI, como ocurrió con muchos liderazgos de aquel movimiento, y tiene una carrera meteórica en Veracruz en los 80s, llega a ser incluso gobernador interino en el 88, luego es enviado como embajador a Italia, regresa a México con la encomienda de Zedillo de presidir la Comisión para el Bienestar Social y Desarrollo Económico Sustentable para el estado de Chiapas, justamente durante el alzamiento zapatista, pero tienen serias diferencias. En unos meses después, él renuncia en el 95, tanto a ese cargo como al PRI, y en el 96 lo llevan a prisión por distintas acusaciones de delitos, presuntos delitos cometidos como gobernador. Él siempre ha acusado que Zedillo es el que está detrás de esta persecución, que se insisto, muchos años después de que él dejara la gobernatura. Pero ahí en su celda, él decide formar el Partido Naranja. En aquel momento Convergencia, que se formaliza en 1999. En el 2000, nada más porque esto es importante para que veamos cómo va la evolución y cómo se liga a Morena en estos años. En el 2000 se alía con el PRD para que Andrés Manuel llegue a la jefatura de gobierno del entonces Distrito Federal, y en el 2006 por la presidencia de la República. Y es en 2011 cuando cambian de nombre a Movimiento Ciudadano y acompañan de nuevo a López Obrador por su segunda carrera a la presidencia en 2012. Y aquí viene el parteaguas de la relación con López Obrador. Ante la derrota, en 2015, Andrés Manuel forma Morena y comienza a intensificar este discurso polarizante. Empieza a poner a todos los partidos, el resto de los partidos, en el otro extremo, ¿no? Rompe con Dante y lo deja auténticamente fuera de la jugada. Pero en ese mismo 2015, Movimiento Ciudadano tiene un momento muy importante. Gana la alcaldía de Guadalajara con Enrique Alfaro, que luego alcanza la gobernatura de Jalisco en el 18, convirtiéndose en el primer triunfo relevante en esta estrategia de fichaje, porque si algo ha hecho, estarás de acuerdo conmigo, si algo ha hecho bien Movimiento Ciudadano a lo largo de estos años, es encontrar estos personajes que ya están posicionados y darles una plataforma para competir electoralmente. Esto que compartes desde la historia de Dante Delgado, que es imprescindible hablar de él para entender a MC. Vemos esta parte de este fichaje y creo que, o considero, que MC ha logrado vislumbrar, sí, visiones estratégicas. Porque a lo mejor cuando platicamos de esto y platicamos de política y de cómo van avanzando los partidos con sus proyectos, pues los vislumbramos como algo muy macro, o sea, como muy grande, con grandes recursos. Y no, Movimiento Ciudadano es un partido pequeño, con pocos recursos económicos, con poca militancia, y indudablemente ha estado desarrollando estrategias con visión. Consideramos, Víctor y un servidor, esta parte de fichaje se convierte en una parte importante, con la cual pues podemos decir que la nueva era de MC nace pues ganando la alcaldía con Alfaro. Y además te comparto un detalle que tenemos por acá, es que en esa época, entre 2015 y 2018, a Alfaro le comentan, había como comentarios un tema de opinión pública en unos estudios que tuve acceso a poder vislumbrar, en los cuales Alfaro, gran parte de la sociedad le pedía, antes del 18, le pedía que fuera solo como independiente. Recordemos que en esa época acababa de nacer esta nueva figura en México, el candidato independiente,
Así Incluso es. le pedían eso, y desde ahí podemos ir viendo cómo ya hay como explosioncitas sociales que hablaban de ese rechazo a los demás y de ir prefiriendo a la marca personal política. Y un fenómeno fue Alfaro. Y claro, termina yendo con MC. Y con Dante, en su historia, pues bueno, con lo que ya nos compartiste, creo que está clarísimo que es un personaje importantísimo en la historia contemporánea del país, que Con ha un vivido colmillazo. grandes cambios y etapas de la misma historia. Y además él formó parte en un momento cuando uno de los principales actores de este país era don Fernando Gutiérrez Barrios, quien Oh, eso es importantísimo. Sí. don Fernando Gutiérrez Barrios, y que los que vivieron esa era son muy marcados en muchas cosas del manejo político del país. Entonces creo que es un punto importante. Y en la parte que me toca platicar, tratar de platicar un poquito más del sur, Dante también en su historia, después de Chiapas, llegó incluso al sureste del país, también tiene relaciones con otros del país, y llega a Yucatán como delegado de la CEP. Entonces alguien que tiene conocimiento de diferentes zonas del territorio, que Víctor y yo siempre hemos platicado de que México son varios Méxicos. Por eso también nos encanta hacer este tipo de charlas que compartimos con ustedes desde una visión de un consultor que reside y fue nacido en el norte del país como Chihuahua, de uno como un servidor que resido y nací también en una zona sur como Yucatán. Y tenemos acceso a tener acceso a nuestras campañas de otros lados. Y bueno, y vamos compartiendo esta parte. Oye, pasamos al tema del fichaje y creo que es importante también ubicar que MC, también lo pongo para que lo pongamos en la lista, que MC, como lo conocemos hoy, pasó por algo que platicamos el capítulo pasado. MC sí pasó también por un rebranding. No para que lo digamos ahorita, vamos con el fichaje. Porque MC era Convergencia y en algún momento tomaron la decisión de hacer un cambio de marca por completo y creo que les ha funcionado, ¿no? Sí, Pero bueno, sí. pasemos primero a temas de fichaje, ¿no? ¿Te late? Sí, bueno, a ver, nada más para cerrar el tema de Dante, aquí hicimos un resumen que omitimos muchos cargos, muchas responsabilidades, y al final lo que te refleja es un personaje que tiene mucho colmillo. Es un senador actualmente y es de los políticos con más experiencia del país. O sea, no es cualquier sujeto que está ahí brincando de partido en partido, es alguien que le sabe a la política y que sabe cómo funcionan las elecciones. Uno como consultor político, lo comentamos en otra ocasión, Mario, decíamos, para medir la viabilidad electoral de cualquier proyecto, de cualquier candidato, lo primero que tú dices es cuánta gente lo conoce, cuál es el nivel de conocimiento de este personaje. Es el primer paso que tú tienes que tomar. Y algo que ha hecho bien en esta estrategia de fichaje que hace Movimiento Ciudadano es encontrar estas figuras que ya están posicionadas, que ya son conocidas, que tienen buena reputación en sus entornos, ¿no? Hablamos desde deportistas, cantantes, artistas, gente que está dedicada al tema de la filantropía, de la sociedad civil, ubican estos personajes que tienen capacidad de ejecutar una campaña, que tienen manera de llevarla a cabo, que pueden formarse un equipo, se les da capacitación, se les da apoyo y lanzan campañas muy interesantes. Además, algo que hay que reconocer, sobre todo a nosotros que nos gusta la comunicación política, es que buena parte de la mejor comunicación política que se ha hecho en los últimos años es de Movimiento Ciudadano. Es decir, es un partido que le ha apostado mucho a ello, al marketing político, porque como bien decías tú, es un partido minoritario en el sentido de que no tiene grandes recursos y dentro de esos recursos están las estructuras. No es un partido de grandes estructuras y es un partido que ha obtenido triunfos a pesar de carecer de ellas, ¿no? Tanto el caso Jalisco como el caso Nuevo León son muy evidentes porque ibas a la casilla y no había representante de Movimiento Ciudadano, no obstante se gana. Y esto habla muy bien de nuestro sistema electoral, apunto como paréntesis, porque esto es importante. Cuando hay una marca fuerte, una marca personal fuerte y un partido que no le resta, porque creo que ese es una de las grandes cualidades que tiene Movimiento Ciudadano, no es un partido que te provoque hándicap. En general, te da alrededor de 8 puntos porcentuales, ¿no? En el pasado esto sería muy poco, pero en este momento con el gran rechazo que hay a la política y a los partidos, 8 puntos promedio no es nada malo, ¿no? Nada despreciable, hermano, nada despreciable. Y entonces comentas, para quien nos está escuchando, que sabemos que hay personas que nos escuchan que a lo mejor están empezando en comunicación política, les interesa el tema de la consultoría o quieren emprender una carrera política para ello. Hay 3 puntos básicos, así, generales del librito para toda campaña, ¿no? Que sería, como lo comentaba Víctor, el paso A y el primerísimo es presentación del candidato, posicionamiento, darlo a conocer. Básicamente, el objetivo principal es que conozcan tu cara y tu nombre, mínimamente. O sea, sé que existes, ¿ok? De ahí, pues, los libritos nos marcarían cosas como que luego presentación de propuestas, cuál es tu propuesta, etcétera, y luego petición del voto. El hecho de que tenga esta visión MC, vislumbramos que fue Dante, ¿no?
o su equipo, pues dirigido por Dante. MC, vislumbra esta parte del fichaje de ubicar personajes que ya se brincaron la etapa 1 o que hacen que sea más rápida la etapa 1 de presentar al candidato. Eso, desde una visión estratégica, es muy positivo porque ahorra tiempo y ahorra recursos. Y recursos de todo tipo, económicos, recursos humanos. Ya te brincaste la etapa 1, que a lo mejor la vas a hacer nada más para que sepan que es candidato, pero que él como persona sea conocida, te brincaste etapa. Y puedes pasar directo, pues, a la batalla, ¿no? A la batalla, a presentar la propuesta, a hablar el más de fondo, para luego pasar a petición del voto. Entonces, en esta visión, creo que lo he hecho bien, y también creo que es importante, Víctor, que también compartamos que esta visión de este tipo de fichajes no es MC el único que lo ha hecho, lo han hecho otros partidos en diferentes momentos de la historia, pero hoy por hoy... Y Morena de manera masiva, ¿no? Lo digo de Morena porque al final buena parte de los liderazgos del PRI y del PAN que dijeron, bueno, ya no tenemos espacio aquí, se fueron a Morena. Eso es hasta cierto punto es natural, ¿verdad? No es privativo de Movimiento Ciudadano, pero sí tienen muy claro que, digamos que la estrategia a nivel de sus campañas es el candidato. O sea, te estoy presentando un buen producto. No es que Movimiento Ciudadano signifique algo, como sí lo haría Morena, ¿no? Haría Morena, obviamente, la inmensa mayoría de los políticos de Morena que han ganado lo han hecho siendo completos desconocidos, porque traen detrás una marca partido muy fuerte. Eso es muy específico del caso de Morena, muy atípico para el momento que estamos viviendo, no solo en México, sino en Latinoamérica. Pero en el caso de Movimiento Ciudadano, ellos tienen muy claro que el tema es la campaña y es el candidato, el producto, lo que la gente va a ver, lo demás es otra cosa. Yo creo que un punto importante para ir cerrando con la parte de fichaje, yo creo que es esta parte de que, uno, no es privativo de MC, lo han hecho otros, pero a lo mejor lo hacían por cuestiones coyunturales, no le llaman ocurrencia, ¿no? Pero porque si la oportunidad, ejemplo, los casos de éxito de ese estilo, pues tenemos a Cuauhtémoc Blanco, ¿no? De entrada, o sea, entraría en ese perfil, y no fue con MC, y hay muchos otros, ¿no? El Verde solía hacerlo mucho, pero creo que MC ha logrado en esta etapa coyuntural del país lograr hacerlo de manera profesional, o sea, fina, pues, ¿vale? Le busca. Y yo concuerdo contigo en que es muy probable que ellos están vislumbrando que eso es un eje principal de sus estrategias. Y ahora si pasamos adelante, perdón. Sí. No, te iba a decir, en el tema de los gobernadores, ellos traen dos gobernadores muy protagónicos. Enrique Alfaro, que me parece que hace 2 o 3 años era una figura que se le veía claramente apuntando hacia la presidencia de la República, a competir por la presidencia de la República. Me parece que se le ha complicado mucho el gobierno, ha sido muy desgastante los últimos años y me parece que ya no está como en ese momento, no pareciera estar enfilado hacia allá. En el caso de Samuel García, que gana de manera muy interesante, muy espectacular Nuevo León, particularmente por cómo Morena hace una mala campaña, comete serios errores y ahí ocurre justo lo que hemos dicho que puede suceder a nivel nacional, que es la tercera vía. Gente que dice, bueno, no quiero esto, no quiero aquello, vamos a buscar un tercero. Y ahí es donde se dan estas situaciones. Hay que decir que en el caso de Nuevo León es muy específico porque el electorado ha sostenido un comportamiento muy sofisticado, un voto cruzado e incluso cruzado varias veces, 2 o 3 veces, incluso en una elección, donde elijo a un gobernador de Movimiento Ciudadano y un diputado local panista y un diputado federal priista, o sea, hay un comportamiento muy interesante, muy sofisticado en el electorado de Nuevo León, pero buena parte de esto puede ocurrir, porque ya ha ocurrido particularmente en el norte de la República, de voto cruzado, de gente que está votando a un partido para el cargo más importante, pero sí se fija en los productos, sí se fija en los candidatos de los otros espacios, y esto creo que es un fenómeno que poco a poco se va a ir intensificando, particularmente cuando vayamos viendo el desgaste de las marcas partido, fundamentalmente de Morena, que es la más fuerte, y que obviamente con el paso de los años, con el paso de los errores, con el paso por el poder, va a perder esta gran fuerza que tiene, que además ya lo notamos. Cuando analizamos, por ejemplo, la popularidad que tiene López Obrador, vemos una distancia de más de 14 puntos promedio de Morena. Es decir, López Obrador es más popular que Morena. Y esto obviamente es algo que va a seguir ocurriendo. En el caso de Movimiento Ciudadano, lo que ha ocurrido es que en esta estrategia que ha seguido Va por México, una alianza que ya discutimos en el episodio anterior, les recomendamos mucho escuchar ese análisis, porque el Movimiento Ciudadano lo que ha notado es que la alianza no funciona.
La alianza no funciona porque no termina de entenderse que no hay sumas aritméticas de los votos y Movimiento Ciudadano ha identificado que lo mejor que puede hacer es mantener la pureza de no vincularse con el pasado o con lo que la gente ha rechazado y rechaza en las encuestas. Y si hablamos de esto, ya pasamos a este tema que es cuando MC decide, me la aviento solo, o sea, me la juego solo. Porque iba la alianza, y la alianza con el PAN, era una alianza natural que tuvo en el 18, natural de alguna manera. Así es. No fue extraña para nadie. Y además fungía con esa visión como de un partido secundario, que prefiere irse con un poquito más con alianzas para que mantenga. Y en algún momento después del 18, vislumbran esto y deciden aventársela solitos. O sea, decir, le metemos, vamos a la marca, con menos recursos que muchos, pero creo que con muy buena estrategia. Uno de los ejemplos que podemos ver en esto de las sumas aritméticas que platicamos, las no aritméticas, perdón, que platicamos, en las últimas elecciones que hubieron, en la última jornada del pasado 5 de junio, en el estado de Quintana Roo, que platicamos aquí ya hablando un poquito del sur, en el estado de Quintana Roo, hay un punto importante. Gana Morena, como era de esperarse, no fue sorpresa para nadie en Quintana Roo, ¿ok? Sobre todo recordemos que el mapa del país hoy por hoy, de Ciudad de México para abajo, casi todo el sur está pintado de morena y solamente Yucatán está en azul. Están llamando hoy día el islote azul, ¿no? Y para el norte quizá hay más posibilidades en esta parte de alianza o de esa tercera vía, porque como ha platicado Víctor, hay ciertas características culturales diferentes en la historia del norte del país. Pero bueno, regresando al sur. En Quintana Roo gana Morena, pero hay un dato bien interesante. Mira. La candidata por la alianza, va por Quintana Roo en este caso, que fue Laura Fernández, que aquí fue diferente, fue PAN, PRD, aquí no fue PRI fue solo, y un partido local, ¿ok? Obtuvo 16% de la votación. El PRI, no sé en qué paró su registro, si lo mantuvieron o no, pero estaba así pegadito. Yo creo que siguen en eso. O sea, el 3% por allá. MC, con el senador Pech, es apellido, José Luis Pech Vargas, MC quedó aproximadamente en 13% de la votación. Solamente 3 puntitos abajo de todo lo que sumó la alianza. Con un candidato que no tenía tanto posicionamiento como otros, que no tenía tantos recursos como la alianza, y le está pisando los talones, man. Y le está pisando los talones. Yo creo que ahí es un punto de este fenómeno que estamos platicando, de cómo MC, con esto que tú llamas como la amenaza naranja, que creo que es un título así, hecho y derecho para esto, de cómo está enfilando esto, cómo está robando espacios. Y otro detalle que tuvieron en el sur, por ejemplo, fue que en 2021, en el estado de Campeche, hacen esta misma estrategia de fichaje, ¿ok? Pero ahí a un candidato que llegó a la alcaldía, que es Eliseo Fernández Montúfar, que llegó a la alcaldía de la capital de Campeche, por esa alianza PAN-MC, pero cuando se hace la alianza PAN-PRI, él rompe y MC dice, pues vente con nosotros. Y él es un candidato muy mediático, incluso con muchas características que hoy podrían catalogarse como de influencer. Lo toma y MC se queda en punteros en la gobernatura contra Laida Sansores, al grado que MC solo obtuvo más votos que Morena, y Morena gana la gubernatura por la suma de su alianza con PT y con Verde. Perdón. Entonces quiere decir que MC está diciendo, ahí voy, y en diferentes zonas del país. Y en lo que platicamos de fichaje, recordemos que MC sí intentó un fichaje diferente con el famosísimo Diamante Negro en Quintana Roo. A lo mejor hubiera rebasado y quedado en segundo lugar, ¿eh? El señor Palazuelos. Con Palazuelos no sabíamos si lo iba a bajar. Si quedaban en segundo lugar ellos. ¿Quién sabe? Si Pech quedó a 3 de distancia, ¿qué hubiera pasado si se hubiera mantenido Palazuelos, ¿no? Y hay que decirle a la gente por qué estamos considerando que existe la amenaza naranja, qué es lo que estamos observando en el tablero electoral, qué es lo que estamos observando hacia el futuro. Hay un personaje que ha empezado a aparecer en las encuestas, particularmente en las encuestas de Reforma, en las encuestas del Norte, en las encuestas de Mural, en las encuestas del País, que es Luis Donaldo Colosio, hijo, obviamente heredero de este malogrado candidato asesinado en 1994, un nombre que por sí mismo suena mucho, y creo que eso explica por qué registra tan alto en las encuestas. La gente conoce ese nombre, la gente le suena ese nombre, pero además
Lo que lo hace verdaderamente amenazante en este escenario es primero que no existe la oposición. Yo creo que ya va quedando claro que no existe la oposición. Ya tanto en el caso de Alito como en el caso de Marco Cortés, sus liderazgos, la cúpula de los partidos está buscando removerlos porque la estrategia ha sido francamente desastrosa, ha sido un fracaso terrible y lo que está ocurriendo es que mucha gente se está simplemente absteniendo. Yo creo que si vemos los resultados de esta elección, más de la mitad de la población se está absteniendo de salir a votar. Entonces ahí hay una incógnita importante sobre qué es lo que está pensando este electorado. Y si hay alguien que tiene una historia antisistema, que puede ser atractiva, una historia que puede oponerse porque su perfil es completamente ajeno, casi diametralmente opuesto al de López Obrador, pues es el de Luis Donaldo Colosio, hijo, actual alcalde de Monterrey. En las encuestas se le promueve, en las encuestas está ahí presente y ha estado jugando un perfil bastante bajo. Es decir, se ha mantenido al margen, no ha sido muy protagónico y se le está criticando mucho. Es decir, es un personaje en el que ya la gente que se dedica a la estrategia de los partidos lo está viendo auténticamente como una amenaza, ¿no? Y ninguna de estas críticas o de estas notas negativas realmente le han pegado porque no tienen sustancia. Pero más allá de ello, creo que es un personaje que ha decidido esperar a que las cosas se den, esperar a que se madure el escenario para comenzar a hacer algo, porque el nivel de conocimiento ya está. O sea, la gente ya conoce esa marca. No es necesario, como ocurriría con otros candidatos aspirantes que en este momento están trabajando muy fuerte, que tienen que estar ahí trabajando para que la gente escuche sus nombres y la gente sepa que existen. En el caso de Luis Donaldo, yo creo que en este momento en particular está bastante detenido porque en Monterrey hay una crisis muy fuerte en este momento, que es la crisis del agua. No hay agua en Monterrey, en su zona metropolitana, están teniendo grandes problemas al respecto de esto, se está desgastando muchísimo Samuel García y esto puede tener consecuencias a nivel local. Pero recordemos que luego sucede esto, mi querido Mario, que es que un personaje político muy relevante en un estado es muy popular en otras regiones del país. Sí, claro. Y eso creo que al final lo que sucede en lo local, si bien le puede hacer daño a Luis Donaldo, esperemos que el tema del agua salga adelante por la propia comunidad, pero me parece que ahí hay una amenaza importante porque se está llenando el hueco, se está llenando el vacío. Tú sabes, donde hay vacíos de alternativas, donde hay vacíos de poder, alguien lo va a llenar casi sin querer, ¿no? Como dicen en política, no te metes, no te meten. Y eso es lo que está sucediendo. El mercado está exigiendo alternativas, no se le están ofertando y se está creando por sí mismo un fenómeno que puede ser significativamente competitivo en el 2024. Y en el caso de que hagamos un breve análisis o reflexiones sobre imagen o percepción sobre Luis Donaldo Colosio, hijo, creo que hay varios puntos a considerar. Mira. Entre ellos, y es un fenómeno muy interesante. Por ejemplo, uno, el nombre marca, pues ya, si lo vemos como nombre marca, con mucho respeto lo comento, pues bueno, ya existe en el imaginario colectivo de todo mexicano. O sea, todos sabemos que existe Colosio, ¿no? O que existió Colosio Papá. Y además, ese símbolo, además, tiene una narrativa muy fuerte, ¿no? Muy fuerte y muy emocional, ¿ok? Fue lo que no se pudo lograr. Y además acabó con una catástrofe muy fuerte, con un asesinato de un candidato, ¿ok? O sea, es una marca que duele además en la historia del país. Y el hecho, ahí pues ya tienes un punto de que ya está el insight y que existe en el imaginario colectivo de cualquier mexicano. Dos, entre ello, ahora como personaje tal cual, como figura propia, hay un tema interesante porque Luis Donaldo Colosio Rojas tiene un detalle que es, realmente no tiene una gran historia política famosa a nivel nacional. O sea, no es un personaje que haya abanderado mucho o que tenga una gran carrera en la cual, no sé, podamos analizar cosas de su trayectoria. Hoy día gobierna Monterrey, ¿ok? Pero eso también es un punto a favor porque como que no tiene talones que le pisen, o por lo menos no se vislumbran, ¿ok? O no están pues de manera pública para ponerse dónde serían sus debilidades. Eso también le da mucho a su favor. Creo que también el punto de lo que están pasando, si lo vislumbramos de un punto muy estratégico, en las crisis, hoy día, pues la crisis del agua, si lo analizamos un tema político en Nuevo León, está recayendo sobre la espalda del gobernador, ¿ok? Que es entendible. Y
y creo que sí está bien que no salga, ¿no? Si ya la crisis se giró para un lado, ¿no? Para así contenerlas o evitarlas, ¿no? O hacerse un ladito entre ellos, hablamos de condiciones de crisis. Creo que esta parte es importante, creo que además tiene pocos negativos hoy por hoy, y, y creo que sería el magno fichaje, ¿no? De MC, si le saliera, si se dieran las condiciones para ello. Pues fichado ya está, falta que quiera. Sí, claro, exacto, el fichado ya está. Y hay que decir que de esta incluso, fíjate cómo son las cosas. Él estuvo buscando la gobernatura, él tuvo, digamos, esta fricción, esta competencia interna con Samuel por la gobernatura de Nuevo León. Finalmente sucede lo que sucede, y fíjate que es precisamente como tú dices, ¿no? A veces en este juego de no estar en la posición de mayor exposición, le está permitiendo no llevarse precisamente ese desgaste. Porque también muchas de las críticas que yo creo que son entendibles del caso Colosio es que es un candidato con poca experiencia, es un candidato que es apenas un alcalde. Pero recordemos que, por ejemplo, Ricardo Anaya, el último candidato del PAN, pues hasta donde recordamos no ha ganado ninguna elección en ningún momento. Ejecutiva no, fue diputado, creo que ni por elección, no recuerdo. Entonces no era un ganador de elecciones. En el caso de Colosio ya por lo menos trae esta, pero además trae esta historia detrás, y por eso digo que es antisistema, o que se puede presentar hasta cierto punto como antisistema, porque es una persona a la que el sistema o el viejo sistema político le destruyó su familia, le destruyó su vida. Entonces, si a alguien se le puede creer este discurso transformador, este discurso antisistema, pues es alguien que no ha militado en esos partidos, que esos partidos le han hecho un daño tremendo, y que tiene liderazgo y que le permite al electorado mexicano sanar esta cicatriz política que existe en la historia fracturada de la que tú nos comentas, ¿no? Colosio, padre, iba a ser presidente de la República, y esto no se da, y se da en un hecho violento, terrible, y está, digamos, como en el imaginario colectivo que la historia no debía terminar así, que ese no era el final que debía ocurrir, sobre todo porque se ha creado un mito, más allá de lo que era o no era Luis Donaldo Colosio padre, se hizo todo un mito, la idea de que era un personaje político que iba a transformar la política desde dentro del sistema, y que por eso las consecuencias que ocurrieron venían de ese germen. Entonces, en este sentido, creo que la historia ya está armada y el discurso ya está armado. El producto está listo, el contexto está listo, y si en Movimiento Ciudadano tienen visión, creo que este es un momento importante, no solo por la posibilidad de competir, porque no vamos a decir que en ningún momento está fácil ganarle a un Morena, a un movimiento tan fuerte como el de López Obrador. Pero lo que sí es importante decir es que no solo se compite por la presidencia de la República. Cuando Movimiento Ciudadano presenta en determinado momento a Luis Donaldo Colosio como el candidato exitoso que puede ser, independientemente si se queda lejos de la victoria o no, Movimiento Ciudadano va a lograr muchos triunfos más allá de ese espacio. Puede lograr alcaldías, puede lograr diputaciones, senadurías, incluso una que otra gobernatura nuevamente. Y puede empezar a canibalizar a la oposición, es decir, a comerse a todo ese electorado que quiere una alternativa distinta y no la encuentra. Movimiento Ciudadano sí se puede presentar como esa fuerza y puede darle una sorpresa en muchas localidades, en muchos estados, a los partidos tradicionales. Aquí veo dos puntos también para compartir. Parece comercial y no es la intención, pero pues sí, tal vez sí lo va a hacer ahorita. Pero en serio, échenle un oído al capítulo pasado donde hablamos de la alianza, porque ahí damos mucho contexto al por qué hoy hablamos de MC. Entonces, con MC, ¿por qué sale? Porque en los análisis que hemos desarrollado en conjunto en estas charlas, Víctor y un servidor, fuimos viendo que normalmente hay un voto intermedio. Recuerda, hay votos duros y voto en contra, que es tu voto sólido contigo y el voto sólido con el contrario. En este caso, en esta polarización o narrativa de polarización que vivimos hoy, pues es el del obradorismo versus la alianza, ¿ok? Y ahí hemos detectado en unos análisis que sí puede existir en medio ese voto switchable, pero que nada más no hay nadie que le está hablando tal cual y con el cual se siente identificado. Y aparentemente MC está tomando camino por ahí. Lo que comentaba Víctor al principio, ¿no? Si a mí no me gusta Morena, por ejemplo, o el López Obradorismo, pero tampoco me identifico con esa alianza así medio Frankenstein, que ya hablamos de lo disonante, etcétera. ¿Qué opción tengo? Y de repente entra MC y empieza a mostrar opciones. Empieza a mostrar opciones y quiere decir que si hay un electorado.
Si nos vamos a votos duros, como platicamos también en el capítulo pasado, vemos que sí, ganó López Obrador por 30 millones de votos, pero cuando se hace este ejercicio de revocación de mandato, se mantienen los mismos que tuvo antes, fueron como 15, ¿ok? Entonces ahí está el voto duro, o sea, hay otro que a lo mejor no les agrada a Morena, pero no está negado a switchearse, y por ahí entra MC, ¿no? Entre esta parte, sí. Otro detalle es que la narrativa con Luis Donaldo es que la narrativa ya existe. Ya que voy con la narrativa. Una campaña electoral para todos los ciudadanos al final del día no es más que una propuesta de narrativas y de historias. Yo sé que suena así muy artístico lo que estamos platicando, pero en palabras coloquiales esto se termina haciendo. Los ciudadanos estamos en medio y empezamos a escuchar estas películas de cada uno. ¿Qué narrativa nos cuentan? ¿Qué historia nos ofrece cada uno? ¿Y a dónde quiere llegar cada uno de las propuestas? Y los ciudadanos en medio somos los que tomamos partido para un lado o para el otro. Y la historia y la narrativa está muy fuerte, la que podría ofrecer Luis Donaldo. Y además, pues, ya está casi armada, ¿no? Está casi lista y además ya está posicionada entre ellos. Y además hay un tema ahí, mi querido Mario, que es la promesa, el potencial que tiene Movimiento Ciudadano solo se da si se mantiene fuera de la alianza. Claro, ahí concordamos todos. Entonces, y lo ha demostrado. Y los números hablan, ¿sí? Lo ha demostrado. Ejemplo, digo, en chiquito, Quintana Roo. Ahí está, se fue solito, ¿eh? Y es la tercera fuerza en el estado. Y esto explica la insistencia de Claudio X, de Marco Cortés, de Alito, de promover la alianza con Movimiento Ciudadano. Y lo que me parece muy interesante es cómo han ido cambiando el discurso, ¿no? Primero una invitación de súmense, entre todos sí podemos ganarle a Morena, porque si sumamos nuestros votos más los votos del PRD y del PRI y del PAN y le restamos la diferencia de la elección anterior y la multiplicamos por 2, obtenemos estos cálculos que no le hacen sentido más que a Claudio X. Y luego el discurso de si ustedes no se unen a la alianza, ustedes lo van a pagar, o sea, ya a niveles de amenaza. Viene el desastre electoral de hace un par de semanas y otra vez, yo creo que si nos juntamos, sí se logra, vamos, Movimiento Ciudadano. Y Dante ya les dejó muy claro, a ver, la gente quiere alternativas, la alianza no es una alternativa, es decir, ya lo tiene muy claro. Entonces sería muy extraño que Movimiento Ciudadano de pronto eligiera una alianza, que además es un partido que ya hizo alianza con López Obrador antes de tener las siglas de Movimiento Ciudadano cuando era Convergencia. Ya, como lo decías tú, en 2018 cometió el error, y digo el error porque realmente fue uno de los peores resultados de la oposición. Y en este momento yo creo que ya la elección está aprendida, está procesada, en el sentido de que solo yendo de manera independiente, con, digamos, desligado de los partidos tradicionales, es donde hay un potencial de crecimiento, donde hay una posibilidad de conectar con este electorado entre switcher, entre blando, entre oculto, porque insisto, yo creo que ahí hay un electorado que simplemente no se manifiesta, que le da la posibilidad a Movimiento Ciudadano no solo de competir de manera efectiva en 2024 por la presidencia, sino por muchos otros espacios que se van a ir quedando vacantes por una oposición que no logra estructurar una estrategia que tenga sentido. Y entre esto, además, lo que podemos ir poniendo es que, ya lo platicamos antes también, pero creo que es importante para el capítulo de hoy, MC en 2024, juegue como la juegue, que vislumbramos que la va a jugar solo, o con el candidato que la juegue, MC tiene una oportunidad que es única, que es esto que está, como tú lo comentaste, que era como es partido virgen. Cuando es la primera vez que puede alcanzar ese nuevo escalón como instituto político, solo es esta, y en esta no pierde, porque aunque pierda la presidencia, aunque no logre ganarla, digo, hay escenarios que puede pasar, crece. Y eso solo se da una vez. Solo una vez eres esta nueva propuesta absolutamente transparente. Y porque después entras en algo que todos en consultoría lo tenemos muy claro, que es el poder conlleva desgaste. Quien está en el poder es natural que tenga desgaste. Esa posición genera desgaste. La oposición, ser oposición, pues te da otro tipo de cancha de juego, que creo que Obrador la jugó muy bien el sexenio pasado, que entonces puedes criticar y tienes menos desgaste, menos recursos, porque el que está en poder tiene más recursos, pero vas jugando con ella. Y bueno, en la oposición de hoy, pues, sin muchos recursos y no ha aprovechado su posición de opositor, y MC creo que ha leído eso y se está metiendo.
Mario, yo quiero recuperar algo que acabas de decir, que es la oportunidad no se repite, las oportunidades no ocurren dos veces. Y esto aplica no solo para partidos, aplica para individuos, ¿no? ¿Cuántas veces no te has topado con un aspirante que dice, y si mejor me espero otros 2 años, otros 3 años? A ver, si el contexto está dado, si el electorado lo está pidiendo, si estás preparado, el momento no se repite. Y creo que Movimiento Ciudadano se está aproximando al mejor momento que ha tenido, a la oportunidad más grande que ha tenido en su historia. Entonces, si se aprovecha, está perfectamente entendido que no va a ser fácil, que el triunfo no está asegurado, pero que sí puede generar un crecimiento importante, sobre todo porque, insisto, se va abriendo el electorado. Hay una evolución que ya hemos platicado, esta encuesta que viene haciendo Parametría los últimos 20 años con respecto de la identidad partidista y cómo ha ido desapareciendo, cómo ha ido quedando sepultada, cómo la gente ya no se casa con los partidos. En el caso de Movimiento Ciudadano sí puede encontrar, precisamente gracias a ese contexto, una oportunidad de penetrar en el sistema político y de volverse una fuerza ya no minoritaria como lo ha sido en el pasado, sino muy protagónica, porque la gente está buscando sí una alternativa, sí una oposición, pero una oposición distinta. Oye, y que pasemos al siguiente tema, sigamos con el análisis. Platicabas algo antes de que empezamos el programa que entre los términos que me gustan mucho es cómo está esta encuestitis y el alto registro y críticas hacia Colosio, hacia MC. Sí, bueno, yo creo que lo que está poniendo a Colosio en el tema, lo que está llamando estos ataques frívolos o no tan frívolos, viene de las encuestas. Porque de pronto empieza a aparecer, o sea, es evidente que desde Monterrey hay un grupo político que está promoviendo la idea de Colosio. Claro. Y creo que es un grupo político que además no es que, digamos, estén apoyando directamente a Colosio porque sea su proyecto, es que no hay otra alternativa. Creo que la gente inteligente de estas cúpulas, particularmente la gente que apoyó en su momento al PAN, pues se encuentra que no hay realmente un proyecto, que hay una enorme incompetencia en las dirigencias nacionales y que sí es importante tener baterías, ¿no? Tener otra artillería para competir en la elección. Y que al final puede darse esto que tú ya has comentado, que es la alianza de facto, ¿no? Es decir, no necesitamos reunirnos, hacer una rueda de prensa para decir que que vamos a conformar esta alianza y la firmamos aquí y vamos a hacer un convenio de coalición. No, es simplemente un asunto de decir, no compitas, no atomices el voto, ¿sí? ¿Qué es lo que puede ocurrir cuando hay 3 candidatos fuertes? Pero muy difícilmente Va por México va a presentar un candidato fuerte. Su candidato más fuerte es Ricardo Anaya, que está, decíamos, en Estados Unidos, resguardado, que no viene a México, que solo se dedica a hacer videos de ataque a López Obrador, en la estrategia de derrota de varios años, ¿no? Es decir, esta idea de que ser oposición es simplemente golpear a López Obrador. Y esto es lo que ha provocado es que no hay figuras, ¿no? Y precisamente una de las marcas políticas personales más fuertes, Luis Donaldo, pues como no tiene cola que le pisen, como solo ha sido diputado local, como no es alguien que haya llevado una vida de excesos o digamos como de político tradicional, las críticas que se le hacen son relativamente superficiales, ¿no? Y se le inventan fake news, como ya lo hemos platicado, que es la herramienta más socorrida en estos días. Pero no hay algo sustantivo alrededor de las críticas a Luis Donaldo, ¿no? El otro día le tomaron un video y le redujeron la velocidad para que pareciera que estaba ahí batallando para hablar porque se supone que estaba pasado de copas. En fin, ese tipo de situaciones donde se ve que hay ya una idea clara de que hay que golpearlo para evitar que siga creciendo, pero al mismo tiempo la dificultad de encontrar por dónde golpearlo. Yo creo que es muy prematuro tanto el hecho de posicionarlo como ya como el aspirante, claro, porque eso va a provocar que inmediatamente esto de lo que estamos hablando se intensifique, que los golpes sean más fuertes, más duros y que posiblemente encuentren verdadero material para dañar la imagen. Y también golpearlo con tanta anticipación lo infla, ¿no? Es decir, si digamos que somos consultores del otro lado, no queremos que Luis Donaldo se vaya a presentar a elecciones o que no llegue tan fuerte, no vamos digamos, a ponerle leños a la hoguera donde se le quiere quemar, porque lo único que vamos a provocar es que haya más humo, que se note que está ahí presente, que es un rival a vencer. Entonces yo creo que las pasiones se tienen que atemperar de los dos lados y esperar que se maduren las cosas y ver cómo se van dando. Pero en el caso de la oposición, yo creo que
son ellos precisamente los más preocupados porque se dan cuenta que se están quedando a la saga. Se están quedando cada vez más lejos de alcanzar una posibilidad de competir, ya no de ganar, de competir en el 2024. Y entre esto, además, yo creo que vale la pena citar en esta parte que hablabas de ese discurso que hizo la oposición, la alianza, pues, de enamorar de manera muy elegante a AMC y después hasta casi amenazarlo. Hay otra frase que sale, que yo creo que va a ser de esas célebres de la historia, cuando Marc Cortés comentó que MC es el Judas de la oposición. Y digo, son esas frases que no termino de cachar cuál es la estrategia para decirlas de manera pública por un presidente de partido, respetables, pero bueno, entre ello, este cambio de discurso que tú comentas, ¿no? Y al lado de la amenaza, y le digo, pero lo enamoro, y el punto acá creo que es el tema de MC, y creo que hay dos puntos que salieron, ¿no? El personaje de Luis Donaldo, por un lado, que ya está fichado, hay que ver si él va a apuntalar ese proyecto del 24, y dos, pero que MC hoy por hoy vislumbramos que sí está trabajando con estrategia, con pocos recursos además, y ha logrado optimizarlos. Recuerden, cuando se hace una campaña y una estrategia política, lo primero que genera una estrategia es optimizar recursos, tiempo, dinero, personas y esfuerzos. Entonces creo que MC lo ha estado haciendo bien, ha estado detectando, bueno, me voy por pequeñas partes, voy a Jalisco, voy a Nuevo León, le meto al Estado del Sur, y le está avanzando, ya ha logrado optimizar ello, y tiene clara la estrategia. Y concuerdo contigo, yo dudo que ya a estas alturas se aviente una alianza con la alianza. A lo mejor que tú decías algo hace rato, Mario, que yo quisiera retomar, que es el tema de los relatos. ¿Cuál es el relato de la elección de 2024? En la alianza no tienen relato porque no saben cuál es la historia, ¿no? Resulta que el viejo PRI es ahora Morena y el nuevo PRI es el nuevo PAN democratizado y Movimiento Ciudadano es el nuevo Morena, porque lo fue a decir Marco Cortés hace justamente una semana en Nuevo León, tratando de golpear a Samuel y a Movimiento Ciudadano. No tienen un discurso consistente, no tienen una narrativa que le permita a la gente entender, tenemos A y tenemos B. No tienen una narrativa, no tienen un relato. Y lo que yo sí veo en el caso de Movimiento Ciudadano es que ellos sí pueden crear ese relato a partir de la historia que ya comentamos, de una alternativa verdadera, de una alternativa ciudadana, de una alternativa limpia, de una alternativa que no ha pasado por el gobierno y no lleva ese desgaste. Y eso difícilmente lo puedes comprar, ¿no? Decías tú, claro, cuando no tienes recursos, tienes que optimizarlos. Yo creo que el recurso más grande que tiene Movimiento Ciudadano son las figuras fuertes, y tiene el relato necesario para competir. Eso ya lo quisiera tanto el PRI como el PAN, con todos los recursos que tienen, porque eso no lo puedes comprar. Eso cuesta mucho formarlo y está ahí. El tablero está puesto para que haya una competencia muy interesante donde la amenaza naranja va a seguir, y yo creo que va a seguir creciendo. Entonces, en estos cierres, concuerdo, me encanta la parte de la amenaza naranja. Sí, esos serían los valores principales, y que además no se compran con dinero, y esos llevan tiempo y constancia. Y yo lo que vislumbro, para ir agregando, para que vayamos cerrando con esto, es que en 2018, lo hemos platicado antes, 2018 pinta ser, en los análisis, como un cambio de era en el país. O sea, no solamente fue un cambio de gobierno, sino es un cambio de era, de la era política del país. Y estos cambios sociales pasan más lento de lo que concebimos cada individuo. Duran 10, 20 años en terminar de asentarse. Y creo que en este cambio de nueva era, en que Morena toma el poder, no me suena descabellado que la nueva oposición, tal vez no ahorita, porque está construyendo, pero a partir del 24 tratamos de vislumbrar escenarios. MC tiene las condiciones para convertirse en esa nueva oposición de esta nueva era, ¿no? Así como a lo mejor, si tratamos de hacer una comparativa histórica, lo que fue el clásico de historia de nuestro país, que fue PRI-PAN, como antagónicos, que hoy día son aliados democratizados, como comenta un personaje. Y Mario, ellos mismos decidieron destruir ese relato. O sea, ellos mismos decidieron con la alianza destruir esas identidades. Y la consecuencia que van a tener, sobre todo para el PAN, no se han detenido a entender lo que hicieron. Porque más allá de que los resultados electorales que han tenido estos últimos años han sido muy malos, ¿cómo te vas a presentar? O sea, el PAN, ese PAN que para muchos electores era la alternativa frente al partido hegemónico y frente al partido de la corrupción y todo esto, ya no existe.
Y lo que dices es totalmente cierto. O sea, estamos en un momento de cambio de época, en un momento profundo de transformación del sistema político, Claro. más allá de los partidos. Olvídate de los partidos, olvídate de Morena y del PRI y del PAN. O sea, hay un cambio en el electorado, hay un cambio en la política que incluso rebasa a nuestro país. Acabamos de ver la elección de Colombia, donde la izquierda, pues pareciera que ya tenemos todo el bloque de los principales países latinoamericanos en la izquierda, salvo el caso de Ecuador, que está en verdaderos problemas en este momento con todos los tumultos sociales. Pero en Occidente en general hay un cambio importante y las consecuencias y la evolución del mismo todavía no alcanzamos a visualizar hasta dónde van a llegar, pero se está dando. Y esto le llaman teoría del péndulo a algunos, que es como se va haciendo este arrastre en general de tendencias en temas sociales. Y entre esto, yo vislumbro eso, que en esta nueva reconfiguración de era del país, que no nos parezca, que no nos sorprenda si en unos añitos vemos que las grandes fuerzas antagónicas terminen siendo Morena versus MC. No me sorprendería. Y además, algo que no comentamos, Mario, para cerrar, Movimiento Ciudadano Socialdemócrata. Yo creo que si tú revisas los documentos básicos de los partidos, es de los partidos más hacia la izquierda que hay en el escenario. Lo que sucede es que no se habla mucho, de hecho, mucho de eso, porque es un partido muy pragmático, ¿no? Entonces, fichan personajes que no necesariamente están tan alineados ideológicamente, pero es un partido que en el fondo es esencialmente de centroizquierda, muy cercano a lo que Morena ha estado promoviendo. Y sería interesante, pues vamos a ver qué pasa. Entonces, concluimos, estamos viendo que MC podría ser, bueno, ya lo catalogamos, Víctor hizo el título, que está genial, la amenaza naranja en el país, quienes pueden ser una opción, tal cual, en este hueco que se genera en el electorado ante la falta de opciones a quien no esté tan encantado por Morena. Creo que el próximo capítulo vale la pena que hablemos de Morena ya para que acabemos todo el contexto, si te parece. Sin dudas. Y lo analicemos con ello. Cómo Dante Delgado, quien es, para quienes estén metidos en temas corporativos, pues su CEO, ¿no? quien lo preside, pues, entre ello, esta estrategia que ha hecho de fichajes y que además ha ido optimizando recursos en sus tiempos y también lo económico, esta seducción y amenaza que ha tenido con la alianza, el gran personaje que pueden tener a la vista, que es Luis Eduardo Colosio Jr., las encuestas y bueno, y este cambio de era que estamos viviendo en el país. Y recordar a la gente que aquí hablamos de política y lo hacemos tratando de obtener lecciones de lo que está ocurriendo para que todos los que nos escuchen puedan llevarse una que otra recomendación, una que otra técnica, método para mejorar nuestras prácticas en comunicación política. Ese es el objetivo de estas emisiones y esperamos que les sean muy nutritivas en ese sentido. Recuerden, estuvo con nosotros mi compañero Víctor Mancera, él es director de Mancera Estrategia Política, quien además ha capacitado más de 300 candidatos y además ha sido ganador de uno de los premios más importantes a nivel internacional, que son los Napolitan Victory Awards en Washington, D.C., y él estuvo con nosotros, así como vamos a estar cada semana platicando entre los dos. Mario, te agradezco mucho esta presentación de salida y hay que decir a la gente cómo encontrarte, porque además tú produces mucho contenido, eres alguien que le mete mucho a los medios de comunicación. ¿Cómo la gente te puede escuchar, Mario? Desde mi lado me pueden encontrar de manera personal en Instagram, en mario.padrón. Ahí subo estas cosas personales, soy ser humano, pero también le metemos ahí tres guiños respecto a lo que nos dedicamos. Y también nos encuentran en grupoestratega.com, estratega con S, estratega.com, y somos una consultoría en comunicación política. Bueno, si quieren seguirme, lo pueden hacer ahí en Twitter en @bmancera. Pueden buscarme también en TikTok como consultor político. Y si gustan buscarnos en Facebook, también aparecemos como Mancera Estrategia y Comunicación Política, donde también estamos pues hablando de estos temas a profundidad. Muchas gracias, Mario. Y pues yo creo que los esperamos la próxima. Muchas gracias por habernos escuchado. Estén pendientes, muchas gracias. Y recuerden, esto es de norte a sur, donde platicamos más allá de las izquierdas y las derechas.